¿Sabías que el valor de Gilberto Mora podría estar totalmente subestimado? Actualmente, el joven talento de Xolos de Tijuana tiene un valor de mercado de $5.2 millones según Transfermarkt, lo que equivale aproximadamente a 88 millones de pesos mexicanos. Una cifra que refleja su crecimiento, pero que para el club está muy lejos de su verdadero potencial. Y es que en Tijuana lo tienen claro, si algún equipo quiere ficharlo, deberá pagar mínimo 30 millones de dólares, es decir, alrededor de 510 millones de pesos mexicanos. Además de aceptar que Xolos conserve un porcentaje de una futura venta. Pero eso no es todo. Su agente, Rafaela Pimienta, fue tajante al asegurar que una oferta de 15 millones de dólares, unos 255 millones de pesos mexicanos, sería completamente insignificante para el nivel y proyección que tiene Gilberto Mora. Su valor sigue creciendo, su nombre ya genera interés y su futuro apunta a estar lejos de la frontera, pero la pregunta es clara. ¿Realmente vale más de 500 millones de pesos o es una cifra exagerada? Te leo en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana Santiago Jiménez en el AC Milan? El delantero mexicano llegó al fútbol italiano con grandes expectativas, pero esta temporada no ha sido sencilla para él. Los goles no han llegado con la misma frecuencia, y las críticas comienzan a aparecer. Aún así, su salario demuestra la confianza que el club tiene en su talento. Santiago Jiménez gana cerca de 89.000 euros semanales, lo que equivale a más de $101.000 por semana. Al año, sus ingresos alcanzan los 4.6 millones de euros, o más de 90 millones de pesos mexicanos. Aunque su rendimiento no ha sido el esperado, en Milán todavía creen que puede ser uno de los atacantes más importantes de la serie si logra reencontrarse con el gol. Su salario refleja la apuesta del club por su potencial a largo plazo. La pregunta es, ¿podrá Santiago Jiménez recuperar su nivel y justificar lo que gana en el AC Milan? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto gana la Hormiga González en Chivas? Armando González, mejor conocido como La Hormiga, es una de las jóvenes promesas que han surgido recientemente de las fuerzas básicas de Chivas. A sus 22 años, ha empezado a ganarse minutos en el primer equipo y a demostrar que tiene potencial para consolidarse en la Liga MX. Pero lo que más sorprende es su salario. Según varias fuentes, La Hormiga percibe aproximadamente $45.000 al año, lo que equivale a alrededor de 780.000 pesos mexicanos por temporada. Eso significa que gana cerca de 65.000 pesos al mes, una cifra muy baja si la comparamos con los estándares del fútbol profesional. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, muchos ya comienzan a hablar de una posible renovación que incluya una mejora salarial, acorde a lo que ha demostrado en la cancha. Armando González es hoy ejemplo de humildad, trabajo y formación desde la cantera. ¿Crees que ya merece un mejor sueldo? Te leo en los comentarios. ¿Vale lo que gana Mateusz Bogusz en Cruz Azul? El mediocampista polaco llegó como una de las grandes apuestas del club cementero, pero su participación en el torneo ha sido mucho menor a lo esperado. Aún así, su contrato no es menor. Se estima que Bogusz gana alrededor de $1.5 millones al año, una cifra que lo coloca entre los jugadores mejor pagados del equipo. Para ponerlo en contexto, en la MLS cobraba cerca de $675.000 anuales, por lo que su llegada a México significó más del doble de salario. Un aumento enorme para un jugador que, hasta ahora, no ha podido consolidarse en el once titular. Su fichaje generó ilusión, pero también presión. La afición empieza a preguntarse si Bogusz realmente puede ser el líder ofensivo que Cruz Azul necesita. Con ese salario, las expectativas son altas y el margen de error, mínimo. ¿Crees que Bogusz justificará su sueldo en el próximo torneo o fue una apuesta fallida del Cruz Azul? Te leemos en los comentarios. Este es el salario de Alan Saint-Maximin en el América, y es una locura. Desde su llegada al Club América, Alan Saint-Maximin no solo ha levantado expectativas en la cancha, también fuera de ella. Y es que el francés no solo es uno de los jugadores más explosivos de la Liga MX, sino también uno de los mejores pagados.
Según múltiples reportes, su salario actual ronda los $4 millones anuales, una cifra que lo coloca como el jugador mejor pagado de toda la plantilla del América. Pero eso no es todo. Con ese sueldo, Saint-Maximin también se mete de lleno en la lista de los futbolistas con mayores ingresos en toda la Liga BBVA MX. Una cifra que refleja el gran esfuerzo económico que hizo el club para traerlo desde Europa y la enorme confianza que tienen en su talento. ¿Vale lo que gana? ¿Está respondiendo en la cancha? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana Lamine Yamal tras renovar con el Barcelona? El joven de apenas 18 años firmó su nuevo contrato el pasado 27 de mayo de 2025, extendiendo su vínculo con el club hasta junio de 2031. La parte más impresionante no es solo la duración del acuerdo, sino su cláusula de rescisión. Y 1.000 millones de euros. Una cifra prácticamente imposible de pagar para cualquier otro club del mundo. Pero lo que más sorprende es el salario que ahora recibirá. Yamal tendrá un sueldo base anual de 16.7 millones de euros, además de 10 millones en bonos por rendimiento y objetivos. En total, podría alcanzar los 27 millones de euros por temporada, que equivalen a más de 510 millones de pesos mexicanos al año. Con esta renovación, Lamine Yamal se convierte no solo en una de las joyas del Barça, sino también en uno de los jóvenes mejor pagados del planeta. La pregunta es, ¿vale realmente esa cantidad o el Barcelona está apostando demasiado pronto por su talento? Te leemos en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana Raúl Jiménez en el Fulham? El delantero mexicano, que en su momento brilló con el Wolverhampton, hoy vive una etapa diferente en su carrera. Aunque ya no es el goleador constante que conocimos, sigue siendo uno de los futbolistas mexicanos mejor pagados en Europa. De acuerdo con reportes de la prensa inglesa, Raúl Jiménez percibe un salario de 100.000 libras esterlinas por semana, lo que equivale a más de 2.400.000 pesos mexicanos cada 7 días. Al año, su contrato asciende a 5.2 millones de libras, es decir, cerca de 100 millones de pesos mexicanos anuales. A pesar de las lesiones y la falta de regularidad, su experiencia y liderazgo lo mantienen como una pieza importante dentro del Fulham y de la Premier League. La pregunta es, ¿crees que Raúl Jiménez todavía puede recuperar su mejor versión y justificar su salario en Inglaterra? Te leemos en los comentarios. ¿Estamos a punto de ver el regreso de Paul Pogba a las canchas? Después de casi 2 años fuera del fútbol profesional, el mediocampista francés vuelve a generar ilusión. Pogba ha sido incluido por primera vez en la lista de convocados de las Mónaco para el partido ante el Rennes, lo que podría marcar su regreso oficial tras cumplir una sanción por dopaje. Su último partido profesional fue en septiembre de 2023 con la Juventus. Desde entonces, su carrera quedó en pausa por una suspensión inicial de 4 años, reducida finalmente a 2, debido a la ingesta accidental de testosterona. Ahora, con 32 años y tras superar lesiones y meses de incertidumbre, Pogba ve la luz al final del túnel. Aunque su titularidad parece complicada, el técnico Sebastián Pocognoli aseguró que hay buenas señales y no se descarta que pueda sumar algunos minutos este fin de semana. Si eso ocurre, no solo será su regreso a las canchas, también será su debut oficial en la Ligue 1 con el Mónaco, el club que decidió confiar en él cuando muchos lo daban por perdido. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para Pogba? El balón está a punto de rodar y el mundo del fútbol observa. ¿Crees que Pogba pueda volver a su mejor nivel? Déjalo en los comentarios. Este es el sueldo millonario de Gilberto Mora en Xolos. Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol mexicano. A su corta edad ya brilla con la selección sub-20 y fue una de las sorpresas más gratas durante la última Copa Oro. Para muchos, su nombre era desconocido. Pero quienes siguen la Liga MX saben que este mediocampista ya venía mostrando cosas interesantes en los Xolos de Tijuana. ¿Y cuánto gana este joven crack? Según diversos medios, Mora actualmente cobra 200.000 pesos mexicanos al mes, lo que equivale a unos $10.000 mensuales. Esto significa un salario anual de aproximadamente 2.4 millones de pesos, o $130.000 por temporada.
Un sueldo bastante modesto si lo comparamos con el nivel que ha demostrado recientemente, sobre todo con la camiseta de la selección. Pero esto está por cambiar. Después de sus brillantes actuaciones, Xolos ya planea mejorarle el contrato, no solo como reconocimiento a su talento, sino también para protegerse ante una posible salida. Es claro que quieren mantener a su joya por más tiempo y asegurar una cláusula de rescisión más alta. Gilberto Mora apunta alto. Su presente ya es bueno, pero su futuro puede ser aún mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Debería ganar más? Te leo en los comentarios. ¿Xabi Alonso está ganando demasiado para los resultados que está dando en el Real Madrid? Xabi Alonso llegó al Real Madrid como uno de los entrenadores más prometedores de Europa, tras brillar con el Bayer Leverkusen. Su llegada ilusionó a la afición, pero su salario también levantó muchas cejas. Aunque el club no ha publicado cifras oficiales, varios medios coinciden en que Xabi Alonso está ganando entre 7 y 9 millones de euros netos por temporada. Un contrato importante pero todavía por debajo de lo que cobraba Carlo Ancelotti, quien rondaba los 11 millones al año. Aún así, su salario representa un gran salto en su carrera, considerando que en el Leverkusen ganaba alrededor de 3 millones de euros anuales. Además, el Real Madrid tuvo que pagar entre 8 y 15 millones de euros para liberarlo de su contrato en Alemania. Una apuesta fuerte del club para construir un proyecto a mediano plazo. Pero aquí viene el punto complicado. Desde su llegada, Xabi Alonso ha atravesado una mala racha que ha puesto a la afición nerviosa, resultados irregulares, partidos clave perdidos y un estilo de juego que todavía no termina de cuajar en el Santiago Bernabéu. Muchos se preguntan si su salario está justificado o si el Real Madrid debería exigirle mucho más por la inversión realizada. Alonso tiene talento, tiene visión, pero el tiempo se le empieza a acortar y la presión en el Madrid nunca perdona. ¿Crees que Xabi Alonso logrará levantar al equipo o el club se equivocó apostando por él? Te leo en los comentarios. ¿Sabías que Erling Haaland es uno de los futbolistas mejor pagados del planeta? Bajo su contrato actual con el Manchester City, el delantero noruego gana la increíble cifra de 525.000 libras a la semana, lo que equivale a más de 11 millones y medio de pesos mexicanos cada 7 días. Y si llevamos eso a un año completo, su salario alcanza más de 600 millones de pesos mexicanos. Sí, escuchaste bien, más de 600 millones al año solo en sueldo, sin contar patrocinios, premios o bonos por rendimiento. Lo impresionante es que Haaland tiene apenas 25 años y ya está ganando lo que muchos futbolistas no alcanzan en toda su carrera. Su impacto en la Premier League ha sido tan grande que el Manchester City lo considera una inversión segura. Cada gol, cada título, y cada actuación suya refuerza esa cifra millonaria. Pero la pregunta es, ¿realmente vale cada peso que gana, o estamos ante un jugador que el mercado ha llevado al extremo? Te leemos en los comentarios. ¿Aaron Ramsey se va de México? Sí, el mediocampista galés ha dejado a los Pumas de la UNAM tras vivir semanas complicadas dentro y fuera de la cancha. Todo comenzó a inicios de octubre, cuando una molestia muscular en los isquiotibiales lo dejó fuera de las convocatorias. Pero a esto se sumó algo mucho más personal, la pérdida de su mascota, Halo, un golpe emocional que lo afectó profundamente. Desde entonces, Ramsey estuvo ausente de los entrenamientos y se le vio desconectado del equipo, según reportes cercanos al club. Pumas y el cuerpo técnico, encabezado por Efraín Juárez, le dieron permiso especial para atender su situación familiar. Su paso por México fue breve, llegó en julio de 2025, jugó solo 6 partidos y marcó un gol ante Atlas, pero su etapa terminó mucho antes de lo esperado. Hoy, Ramsey abandona el fútbol mexicano dejando más preguntas que respuestas. ¿Volverá a jugar pronto? ¿O este será el final de su paso por América Latina? Lo cierto es que su salida deja un vacío importante en Pumas y una historia que nadie imaginaba. ¿Tú crees que volverá a Europa o se retirará del fútbol profesional? Te leemos en los comentarios. ¿Te imaginas a Álvaro Fidalgo jugando el Mundial 2026 con México? Pues no es un rumor, es una posibilidad real. Javier el Vasco Aguirre lo dejó claro. Si Fidalgo tiene derecho legal, no tengo por qué cerrarle la puerta.
El mediocampista del América lleva años demostrando su calidad, ganando títulos y convirtiéndose en uno de los jugadores más finos de la Liga MX. Y atención, en marzo de 2026 cumple los 5 años de residencia que necesita para ser elegible por el Tri. Si todo sale bien, Fidalgo será convocado en enero para un microciclo en Centroamérica. Y su debut podría llegar en marzo, nada más y nada menos que en la reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal. Pero aquí viene lo interesante. Para ganarse un lugar en el Mundial tendría que competir contra mediocampistas como Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Eric Sánchez, Marcel Ruiz, Fidel Ambriz, entre otros. ¿Tiene el nivel? Muchos dicen que sí, otros no tanto. Ahora te pregunto a ti. ¿Fidalgo debe jugar con México en 2026 o no debería ser convocado? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿James Rodríguez se va de México? Sí. Todo indica que el capitán de la selección colombiana está viviendo sus últimos días como jugador de León. Su contrato vence este diciembre, y aunque llegó con grandes expectativas, los resultados del cuadro Esmeralda desde su llegada no fueron los mejores. El equipo no logró ser protagonista en el torneo local, y ni siquiera pudo disputar el Mundial de Clubes por temas administrativos entre los clubes del mismo dueño. James, que se prepara para jugar su último mundial en 2026, necesita encontrar un club donde tenga minutos reales y ritmo competitivo, algo que en México simplemente no ha conseguido. El técnico de León, Ignacio Ambriz, ya habló del tema y fue claro. No sabemos qué pasará con James, no hemos hablado con la directiva. Por ahora sigue con nosotros, pero hasta que acabe el torneo se decidirá su futuro. La gran pregunta ahora es: ¿dónde jugará James Rodríguez en 2026? ¿Volverá a Europa, o buscará un nuevo reto en América? Lo cierto es que su salida de León parece inevitable. Y con el Mundial a la vuelta de la esquina, James no puede darse el lujo de quedarse sin equipo. ¿Tú dónde crees que debería jugar para recuperar su mejor versión? Te leemos en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana Keylor Navas en Pumas? El portero costarricense se ha convertido en el jugador mejor pagado del club, con un salario que ronda los $2 millones por temporada, es decir, más de 36 millones de pesos mexicanos al año. De esa cifra, 1.9 millones son parte de su sueldo fijo, mientras que los $100,000 restantes dependen de objetivos como clasificar a la liguilla o mantener su portería en cero en determinados partidos. Desde su llegada, Navas ha tenido buenas actuaciones y ha mostrado el liderazgo que lo caracteriza, pero los resultados colectivos no han acompañado a Pumas. El equipo sigue sin encontrar la regularidad necesaria y eso ha generado debate entre la afición. Aún así, su experiencia en el fútbol europeo y su trayectoria lo mantienen como una de las figuras más respetadas de la Liga MX. La pregunta es: ¿podrá Keylor convertir sus buenas actuaciones en resultados y justificar ese salario millonario? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto gana Sergio Ramos en Rayados? Sergio Ramos ya juega en la Liga MX y su sueldo no pasa desapercibido. Según el periodista Fernando Esquivel, el defensor español gana $5 millones por año, lo que equivale a casi 100 millones de pesos mexicanos. Esta cifra lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de toda la liga. Rayados pudo ofrecerle ese salario porque llegó como agente libre. Sin pagar traspaso, solo negociaron directamente con él. A sus 39 años, Ramos sigue siendo un peso pesado en el fútbol. Pero muchos se preguntan, ¿realmente vale lo que gana? Déjamelo en los comentarios y sígueme para más datos de fútbol y fichajes. ¿Aaron Ramsey se va de México? Sí, el mediocampista galés ha dejado a los Pumas de la UNAM tras vivir semanas complicadas dentro y fuera de la cancha. Todo comenzó a inicios de octubre, cuando una molestia muscular en los isquiotibiales lo dejó fuera de las convocatorias. Pero a esto se sumó algo mucho más personal, la pérdida de su mascota, Halo, un golpe emocional que lo afectó profundamente. Desde entonces, Ramsey estuvo ausente de los entrenamientos y se le vio desconectado del equipo, según reportes cercanos al club. Pumas y el cuerpo técnico, encabezado por Efraín Juárez, le dieron permiso especial para atender su situación familiar.
Su paso por México fue breve, llegó en julio de 2025, jugó solo 6 partidos y marcó un gol ante Atlas, pero su etapa terminó mucho antes de lo esperado. Hoy, Ramsey abandona el fútbol mexicano dejando más preguntas que respuestas. ¿Volverá a jugar pronto? ¿O este será el final de su paso por América Latina? Lo cierto es que su salida deja un vacío importante en Pumas y una historia que nadie imaginaba. ¿Tú crees que volverá a Europa o se retirará del fútbol profesional? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto gana Florian Wirtz en el Liverpool? El joven alemán llegó al Liverpool como una gran promesa europea, con un contrato de largo plazo y mucha expectativa sobre su rendimiento, pero hasta ahora, las cosas no han salido como se esperaban. Firmó por un salario base de 12 millones de euros por temporada, una cifra bastante alta incluso para los estándares de la Premier League. Y lo más llamativo es que su contrato incluye bonos por rendimiento que podrían elevar su sueldo hasta los 18 millones de euros si cumple ciertos objetivos. Pero aquí está el problema, su presente no ha estado a la altura. Wirtz atraviesa un momento complicado en Liverpool. No ha logrado consolidarse como titular indiscutible, y las críticas por su bajo rendimiento no han tardado en llegar desde la prensa y la afición. A pesar de su enorme talento, muchos se preguntan si valdrá realmente cada euro de ese contrato millonario. ¿Crees que Wirtz podrá levantar su nivel y justificar ese sueldo? Déjamelo en los comentarios. ¿Sabías quién es el jugador mejor pagado del FC Barcelona? No es ningún joven talento ni una nueva estrella, sigue siendo Robert Lewandowski, el goleador polaco que continúa liderando la plantilla, no solo en la cancha, sino también en los números. Lewandowski gana aproximadamente 20.8 millones de euros al año, lo que equivale a más de 405 millones de pesos mexicanos. Una cifra que lo mantiene en la cima del vestidor blaugrana, por encima de nombres como Frenkie de Jong o Jules Koundé. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora hacen que el club aún confíe plenamente en él, incluso cuando algunos ya hablan del cambio generacional que se avecina en el Barça. A pesar de las críticas y del paso del tiempo, Lewandowski sigue demostrando por qué es considerado uno de los delanteros más letales del fútbol moderno, con una trayectoria que pocos pueden igualar. ¿Y tú, crees que Lewandowski todavía merece ser el mejor pagado del Barcelona? Te leemos en los comentarios. ¿Hasta dónde puede llegar un jugador que prefiere el proyecto deportivo antes que el dinero? Fermín López, una de las joyas del Barcelona, está demostrando que no todo en el fútbol pasa por el salario. Actualmente, el mediocampista español gana 6 millones de euros brutos al año, lo que equivale a más de 113 millones de pesos mexicanos por temporada. Una cifra impresionante para un jugador que apenas comienza a consolidarse en el primer equipo. Pero lo más sorprendente es que rechazó una oferta del Chelsea que le habría triplicado el sueldo, 15 millones de euros anuales. Aún así, Fermín decidió quedarse en el Barça, enfocado en crecer, competir y ganarse su lugar en el mediocampo. Hoy, su valor de mercado ronda los 30 millones de euros, según Transfermarkt, una muestra de su proyección y del futuro que tiene por delante. La gran pregunta es, ¿Fermín López demuestra que la lealtad y el crecimiento deportivo todavía valen más que un contrato millonario? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto gana Aaron Ramsey en Pumas? El fichaje del galés por los Pumas de la UNAM llamó la atención de todos, no solo por su trayectoria en Europa, sino por el salario que logró asegurar en su llegada al fútbol mexicano. De acuerdo con diversos medios, Ramsey firmó un contrato por 1.7 millones de dólares por temporada, lo que equivale a unos $150,000 mensuales, o más de 31 millones de pesos mexicanos al año. Una cifra bastante alta que coincide con lo que ya ganaba en su última etapa con el Cardiff City, en la segunda división del fútbol inglés. Desde su llegada, Ramsey ya ha tenido minutos oficiales con los Pumas, pero aún está en proceso de adaptación y los focos siguen sobre él por el sueldo que recibe. ¿Crees que está cumpliendo con las expectativas? ¿O gana más de lo que aporta? Te leo en los comentarios. ¿Estamos a punto de ver el regreso de Paul Pogba a las canchas? Después de casi 2 años fuera del fútbol profesional, el mediocampista francés vuelve a generar ilusión. Pogba ha sido incluido por primera vez en la lista de convocados de las Mónaco para el partido ante el Rennes,
lo que podría marcar su regreso oficial tras cumplir una sanción por dopaje. Su último partido profesional fue en septiembre de 2023 con la Juventus. Desde entonces, su carrera quedó en pausa por una suspensión inicial de 4 años, reducida finalmente a 2, debido a la ingesta accidental de testosterona. Ahora, con 32 años y tras superar lesiones y meses de incertidumbre, Pogba ve la luz al final del túnel. Aunque su titularidad parece complicada, el técnico Sebastián Pocognoli aseguró que hay buenas señales y no se descarta que pueda sumar algunos minutos este fin de semana. Si eso ocurre, no solo será su regreso a las canchas, también será su debut oficial en la Ligue 1 con el Mónaco, el club que decidió confiar en él cuando muchos lo daban por perdido. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para Pogba? El balón está a punto de rodar y el mundo del fútbol observa. ¿Crees que Pogba pueda volver a su mejor nivel? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana Ferran Torres por temporada en el Barcelona? El delantero español, una de las piezas más valoradas del club, tiene un salario que lo ubica entre los jugadores mejor pagados del equipo. Ferran cobra aproximadamente 10 millones de euros brutos al año, es decir, cerca de 195 millones de pesos mexicanos. Esto equivale a unos 192.000 euros por semana, o más de 3.7 millones de pesos semanales. Un sueldo digno de un jugador que, pese a la competencia interna en la plantilla blaugrana, sigue siendo una opción importante para Hansi Flick, el actual director técnico del Barcelona, quien confía en su experiencia y capacidad para desequilibrar en el ataque. A lo largo de su carrera, Ferran ha demostrado que puede rendir tanto en el Barcelona como en la selección española, y su constancia le ha permitido mantenerse entre los futbolistas mejor valorados del club. Con un futuro prometedor y apenas en la mitad de su carrera, Ferran busca recuperar su mejor nivel y justificar cada euro que el Barça invierte en él. ¿Crees que Ferran Torres merece ese salario? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto gana Julián Álvarez en el Atlético? Julián está viviendo un gran momento en el Atlético de Madrid. Desde su llegada, el argentino ha demostrado por qué es uno de los jugadores más talentosos de su generación. Su estilo encaja perfectamente con la intensidad del Cholo Simeone, y poco a poco se ha ganado el cariño de la afición colchonera. Pero además de su gran rendimiento en el campo, Julián también destaca por su impresionante salario. Según reportes, el delantero argentino gana alrededor de 113.000 libras esterlinas por semana, lo que equivale a unos $149.000 semanales. Eso significa que al año percibe más de 7.7 millones de dólares, o sea, aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos. Una cifra que refleja no solo su valor deportivo, sino también el enorme peso que tiene dentro del proyecto del Atlético de Madrid. Julián no solo llegó a reemplazar a nadie, llegó a construir su propio camino, y lo está haciendo con goles, actitud y humildad. Sin duda, el Araña está tejiendo su historia en el fútbol europeo, y con este nivel, parece que apenas está comenzando. ¿Sabías cuánto gana Endrick en el Real Madrid, y por qué ahora se va cedido al Lyon? Endrick llegó al Real Madrid como una de las mayores promesas del fútbol mundial, pero su salario está muy lejos del de las grandes estrellas del vestidor. En sus primeros años con el club blanco, el delantero brasileño gana alrededor de 3 millones de euros al año, aunque algunas fuentes señalan que su sueldo puede alcanzar hasta 4.1 millones de euros brutos anuales, dependiendo de bonificaciones y objetivos. Su contrato está diseñado para crecer con el tiempo. Endrick firmó inicialmente siendo menor de edad y su vínculo se extiende hasta 2030, con una segunda etapa en la que su salario podría subir hasta 6 millones de euros brutos por temporada, siempre y cuando cumpla metas deportivas como goles, minutos y rendimiento. Aún así, la realidad en la cancha ha sido otra. En la temporada actual, Endrick apenas ha disputado 22 minutos en 2 partidos, lo que representa solo el 1% de los minutos posibles. Una participación mínima que ha llevado al club a tomar una decisión clave. Por eso, el Real Madrid ya tiene definido su préstamo al Olympique de Lyon en enero. La idea es clara, que Endrick gane minutos, ritmo y confianza de cara al Mundial de 2026, mientras el club protege una inversión que ya supera los 70 millones de dólares.
Desde su llegada al Madrid, Endrick suma 809 minutos en 39 partidos, con 7 goles y una asistencia, números que muestran destellos de talento, pero también la necesidad de continuidad. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Crees que Endrick explotará en Europa con el Lyon o el Real Madrid se está precipitando con su futuro? Te leo en los comentarios. ¿Sabías que Brian Rodríguez acaba de firmar uno de los contratos más altos del Club América? El extremo uruguayo recibió recientemente una renovación que lo coloca entre los futbolistas mejor pagados del plantel. De acuerdo con información de Salary Sport, antes de su nuevo contrato, Rodríguez ganaba alrededor de 1.5 millones de dólares al año. Pero tras su renovación, obtuvo un aumento del 30%, elevando su salario a cerca de 1.95 millones de dólares anuales, es decir, más de 35 millones de pesos mexicanos por temporada. Con esta cifra, Brian Rodríguez se une al grupo de los mejores pagados del América, junto a nombres como Álvaro Fidalgo y Henry Martín. El club ha decidido apostar fuerte por su talento, buscando que se consolide como una pieza clave en el ataque azulcrema. Sin embargo, la pregunta está sobre la mesa, ¿realmente Brian Rodríguez ha mostrado el nivel para justificar ese aumento de contrato? Te leemos en los comentarios. ¿Sabías cuánto gana André Jardine por dirigir al Club América? El técnico brasileño llegó con la misión de mantener al equipo en lo más alto, y aunque el América no atraviesa su mejor momento futbolístico, gran parte de la afición todavía confía en su proyecto. De acuerdo con distintos reportes de la prensa, André Jardine percibe un salario anual de 1.7 millones de dólares, lo que equivale a más de 19.200.000 pesos mexicanos al año. Esto significa que, mes a mes, el técnico carioca se embolsa alrededor de 1.600.000 pesos, consolidándose como uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol mexicano. A pesar de las críticas recientes por los resultados, Jardine ha demostrado liderazgo y mantiene el respaldo de la directiva y de buena parte de los hinchas azulcremas que creen que puede revertir la situación. La pregunta es, ¿podrá André Jardine justificar su salario con resultados en el cierre del torneo? Te leemos en los comentarios. ¿Cuánto pagó el Cruz Azul por el fichaje de Omar Campos? Omar Campos ya realizó exámenes médicos en la Noria y firmó contrato con Cruz Azul, convirtiéndose en el primer refuerzo para el Clausura 2025. Tras una temporada con el LAFC y en la Major League Soccer, el mexicano regresa a su país para reforzar a los celestes. Campos fichó con el LAFC por aproximadamente 4 millones de dólares, una cifra que Cruz Azul igualó para concretar su regreso a México, ya que el costo de la transferencia se mantiene en ese mismo rango. ¿Sabías cuánto gana Santiago Jiménez en el AC Milan? El delantero mexicano llegó al fútbol italiano con grandes expectativas, pero esta temporada no ha sido sencilla para él. Los goles no han llegado con la misma frecuencia, y las críticas comienzan a aparecer. Aún así, su salario demuestra la confianza que el club tiene en su talento. Santiago Jiménez gana cerca de 89.000 euros semanales, lo que equivale a más de 101.000 dólares por semana. Al año, sus ingresos alcanzan los 4.6 millones de euros, o más de 90 millones de pesos mexicanos. Aunque su rendimiento no ha sido el esperado, en Milán todavía creen que puede ser uno de los atacantes más importantes de la serie si logra reencontrarse con el gol. Su salario refleja la apuesta del club por su potencial a largo plazo. La pregunta es, ¿podrá Santiago Jiménez recuperar su nivel y justificar lo que gana en el AC Milan? Te leemos en los comentarios. ¿Te has preguntado cuánto gana Luis Díaz ahora que juega en el Bayern Múnich? El colombiano vive uno de los mejores momentos de su carrera y también uno de los más lucrativos. Actualmente, Díaz cobra cerca de 16.3 millones de dólares brutos al año, lo que equivale a unos 10.4 millones netos por temporada, según medios alemanes. Con esta cifra, se coloca entre los mejor pagados del plantel, al nivel de Joshua Kimmich y Leon Goretzka, y muy cerca del propio Harry Kane. Su contrato con el Bayern está vigente hasta junio de 2029, con posibilidad de extensión, asegurando su futuro en la élite del fútbol europeo. El club alemán pagó más de 86 millones de dólares por su fichaje, una inversión que demuestra que Luis Díaz no solo llegó para competir.
sino para ser una pieza clave en el proyecto de Vincent Kompany. Hoy, con su talento, velocidad y un salario digno de una estrella mundial, Luis Díaz se consolida como una de las grandes figuras del Bayern Múnich y del fútbol colombiano. ¿Cuánto gana Luka Modric en el Milan? El mediocampista croata llegó a la Serie A con un contrato de locura. Según Capology, su sueldo base será de 6,48 millones de euros al año. Pero eso no es todo. Con bonificaciones, sus ingresos podrían llegar hasta los 7,41 millones por temporada. Sí, escuchaste bien, 7,4 millones al año. Esto lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados del AC Milan. Y a sus 39 años, sigue siendo un peso pesado en el fútbol europeo. ¿Crees que lo vale? Déjame tu opinión en los comentarios y sígueme para más datos de fútbol y fichajes. ¿Sabías que Thibaut Courtois, uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, tiene uno de los salarios más altos del equipo? El guardameta belga, considerado uno de los mejores porteros del mundo, gana nada más y nada menos que 15 millones de euros al año, lo que equivale aproximadamente a más de 295 millones de pesos mexicanos. Un sueldo digno de una estrella que ha sido clave en los títulos recientes del conjunto merengue, incluyendo aquella inolvidable Champions League donde fue el héroe bajo los tres palos. A pesar de haber atravesado lesiones complicadas, Courtois sigue siendo una pieza fundamental para el Real Madrid, tanto dentro como fuera de la cancha. Su liderazgo en el vestidor, su mentalidad ganadora y su capacidad para aparecer en los momentos más difíciles, lo han convertido en una auténtica leyenda moderna del club blanco. Incluso con la llegada de nuevos talentos, Courtois mantiene su estatus de intocable en el arco del Real Madrid, demostrando que su nivel sigue estando a la altura de los mejores del planeta. ¿Y tú, crees que Courtois sigue siendo el mejor portero del mundo? Te leemos en los comentarios. ¿Sabías que Anthony Martial es uno de los jugadores mejor pagados de Rayados, pero aún así no supera a Sergio Ramos? Desde su llegada a Monterrey, el delantero francés se convierte en una de las grandes apuestas económicas del club. Actualmente, según 365 México, Martial gana 4 millones de dólares al año, lo que equivale a aproximadamente 74 millones de pesos mexicanos anuales. Una cifra que lo coloca entre los futbolistas mejor remunerados de la institución, confirmando que su fichaje no fue nada barato. Sin embargo, este no es el salario más alto de toda su carrera. En su etapa con el Manchester United, Martial llegó a ganar más de 15 millones de euros por temporada, es decir, alrededor de 300 millones de pesos mexicanos al año, una cantidad descomunal. Mientras que en el AEK Atenas cobraba cerca de 1,3 millones de euros, unos 26 millones de pesos mexicanos. Pero aquí surge la gran duda. ¿Anthony Martial gana más que Sergio Ramos? La respuesta es no. Actualmente, Sergio Ramos percibe alrededor de 5 millones de dólares al año, unos 92 millones de pesos mexicanos, superando al francés en el ranking salarial de Rayados. Aún así, Martial ya es una de las grandes figuras del equipo y uno de los sueldos más altos del fútbol mexicano. Ahora dime tú. ¿Crees que Anthony Martial está justificando los 74 millones que ya gana en Monterrey, o Rayados pagó de más? Te leo en los comentarios. ¿Sabías cuánto costó realmente la nueva casa del FC Barcelona? El Spotify Camp Nou ya fue reinaugurado y luce como uno de los estadios más modernos e impresionantes del mundo. Pero detrás de su nueva imagen hay una cifra que ha dado mucho de qué hablar. La remodelación del estadio forma parte del ambicioso proyecto Spy Barça y su coste total asciende a 1.450 millones de euros, una inversión histórica que transforma por completo el hogar blaugrana. Este presupuesto no solo contempla la renovación total del Camp Nou, sino también la modernización de sus instalaciones, nuevas zonas comerciales, áreas VIP, mejoras tecnológicas, mayor comodidad para los aficionados y una experiencia totalmente renovada para los días de partido. El nuevo estadio busca convertirse en un referente mundial, no solo en capacidad y diseño, sino también en innovación, sostenibilidad y espectáculo. El Barça no solo ha renovado su casa, ha construido un símbolo para el futuro del club y para las próximas generaciones de culés. ¿Crees que esta inversión valió la pena?
Te leo en los comentarios. ¿Neymar se quedará sin mundial? Esa es la pregunta que tiene en suspenso a todo Brasil y también al mundo del fútbol. La selección brasileña está en plena reconstrucción y Carlo Ancelotti no quiere equivocarse al elegir a los 26 jugadores que irán al Mundial 2026. Y entre todos los nombres, uno domina la conversación, Neymar Jr. El astro brasileño no fue convocado en la última fecha FIFA, pero ojo, no está descartado. De hecho, Ancelotti lo dejó clarísimo. Neymar está en la lista. Tiene 6 meses para ganarse su lugar en el Mundial. 6 meses que lo pueden cambiar todo. El problema no es su talento, el problema es su estado físico. Después de un año lleno de lesiones y pocas apariciones, Brasil no puede arriesgar. Ancelotti explicó que la decisión será totalmente deportiva. Neymar ya está recuperado, sí, pero debe demostrar rendimiento, continuidad y que su físico aguanta una temporada completa. Además, Brasil está cambiando, nuevos jugadores, un estilo más colectivo y hasta una búsqueda de un 9 puro, algo que también podría modificar el rol de Neymar dentro del equipo. Si lo logra, Neymar estará en su 4º mundial. Si no, Brasil seguirá su camino sin él. ¿Tú qué opinas? ¿Neymar debe ir al mundial o ya es momento de darle paso a una nueva generación? Te leo en los comentarios. ¿Sabías que uno de los jóvenes más prometedores de Tigres apenas vale 100.000 euros? Sí, hablamos de Diego El Chicha Sánchez, un talento que podría estar a punto de disparar su valor en el mercado. Actualmente, según Transfermarkt, el Chicha tiene un valor de 100.000 euros, una cifra que puede parecer modesta, pero si miramos su desempeño con la selección mexicana sub-20, todo indica que eso podría cambiar muy pronto. Su participación en el Mundial Sub-20 ha llamado la atención no solo por su entrega, sino por su capacidad para marcar diferencia en momentos clave. Cada partido que disputa, cada balón que toca, aumenta la atención de los visores y de los clubes que ya lo siguen de cerca. Si mantiene este nivel, su valor podría multiplicarse en cuestión de meses, y lo que hoy son 100.000 euros, pronto podría convertirse en una cifra mucho mayor. ¿Será que estamos viendo al próximo gran talento de Tigres, o incluso al futuro referente del fútbol mexicano? Déjanos tu opinión, ¿cuánto crees que valdrá Diego El Chicha Sánchez en un año? Te leemos en los comentarios. ¿Cuál es el valor actual de Obed Vargas? Con solo 19 años, Obed Vargas ya está dando mucho de qué hablar. El mediocampista, nacido en Estados Unidos pero que representa a la selección mexicana, es una de las piezas clave en el Mundial Sub-20 que se está disputando actualmente. Juega para el Seattle Sounders de la MLS, donde ha demostrado ser un jugador con madurez, técnica y visión de juego poco comunes para su edad. Y sí, su talento ya tiene un precio. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Obed Vargas es de nada más y nada menos que 8 millones de euros. Esto lo posiciona como uno de los jóvenes más valiosos no solo del fútbol mexicano, sino también dentro de toda la MLS. Una cifra que podría aumentar muy pronto si continúa destacando con la selección en este torneo mundialista. Obed Vargas está llamado a ser uno de los pilares del futuro para México. ¿Crees que su valor refleja su verdadero nivel? Te leo en los comentarios. ¿Cuál es el valor actual de Rodrigo en el Real Madrid? Te va a sorprender. Hace no mucho, Rodrigo llegó a estar tasado en 110 millones de euros. Pero hoy su valor ha caído a 90 millones, según Transfermarkt. ¿La razón? Ha dejado de tener los minutos que solía tener en el campo. Con Xabi Alonso ya al mando del equipo, parece que Rodrigo no está entre sus prioridades. Parece ser que jugará menos, y su protagonismo se irá apagando poco a poco. ¿Estamos viendo una caída temporal, o el principio del declive? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánto pagó el Real Madrid por el fichaje de Franco Mastantuono? Franco Mastantuono, una de las mayores promesas del fútbol argentino, va a ser jugador del Real Madrid. El joven jugador de 17 años, proveniente de River Plate, será transferido por una cifra de 45 millones de euros, lo que equivale a un aproximado de 51.1 millones de dólares.
Con su traspaso prácticamente consumado, en España ya empiezan a elogiarlo. Por ese costo, ¿estamos ante el próximo crack sudamericano que conquistará Europa? Déjalo en los comentarios y síguenos para no perderte su debut en el Real Madrid. ¿Luka Modric llegaría al Milan? Luka Modric, ídolo eterno del Madrid, confirmó que sí hubo contactos con el Milan tras su emotiva despedida del club blanco. En plena conferencia antes del partido entre Croacia y República Checa, el crack de 39 años dejó abierta la puerta, aún no hay decisión definitiva. Pero los rumores crecen, contrato por un año, opción a uno más y exámenes médicos la próxima semana. ¿Te imaginas a Modric vestido de rosonero en San Siro? Cuéntalo en los comentarios y síguenos para más bombas del mercado de pases.